¿Qué tal a todos y a todas? Les doy la mayor bienvenida. En este video vamos a hablar lo que sería la valoración de la serie blanca, primera parte, que aquí hablaremos los parámetros de la biometría hemática, las causas que pueden elevarlo o disminuirlo, y también su morfología. Bueno, empezando, lo que serían los leucocitos es, en la biometría hemática, la totalidad de todas las células blancas del sistema inmune. Esto abarca desde los granulocitos y las células mononucleares. Y los parámetros normales de los leucos van de 4.500 células a 11.000 células. Si están alrededor de 12.000 células, se le considera como la leucocitosis, y abajo de 4.500 sería la leucopenia. Todo terminología con la citosis significa que es un aumento de ese parámetro. Y en el caso de la penia, sería que está disminuido. Bueno, para unas causas de lo que sería la leucocitosis o aumento de células blancas de sangre, están claro lo que serían las infecciones en general, como las fúngicas, parasitarias, virales y bacterianas. Claro, y con mayor razón que se aumenten estas células es cuando existe el dato de la sepsis o presencia del agente etiológico infecto contagioso en sangre que se confirma mediante hemocultivos o mediante sangre periférica, como en el caso de los protozoarios sanguíneos como la malaria. Otra causa de lo que sería aumento de células blancas serían las proliferativas o las neoplasias, que son las leucemias. En este caso está la leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfocítica crónica. Siguiente, también podemos valorar que si un paciente tenga leucocitosis, y puede ser también causada por una infección de vías urinarias, pero se ven principalmente y con mayor frecuencia las que son cuando afecta la vía urinaria alta o superior, y es el riñón o la pielonefritis. Porque difícilmente una cistitis, que es la infección o inflamación de la vejiga, y una uretritis, inflamación de la uretra, que causen datos sistémicos. Esos son datos o padecimientos muy localizados que no hacen respuesta sistémica, ya que la leucocitosis nos habla de un proceso inflamatorio global de todo el cuerpo. Y claro, también, ¿qué otro puede dar leucocitosis? Sería infecciones de heridas, ya que el proceso inflamatorio e infeccioso sí está localizado, sí, pero estas bacterias empiezan a aumentar mucho de número, que existe lo que sería la diapedesis, que es la migración de todas las células blancas a esa localización, y esto va a empezar a aumentar el número total de leucos en sangre. En el contexto de lo que sería la contraparte como la leucopenia, en pacientes que sufrieron ya sea radioterapia o quimioterapia, afectan lo que sería la hematopoiesis. Solamente cuando la radioterapia es enfocada en huesos planos como las vértebras, el esternón, cráneo y el coxal. En el caso de los medicamentos que son quimioterapéuticos, que son citotóxicos, está, por ejemplo, la acetoprina, metotrexato, la hidroxiurea y, por ejemplo, también está lo que sería la citarabina. Otra causa sería también lo que serían los padecimientos autoinmunitarios, por ejemplo, el lupus, artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren, para dar los ejemplos clásicos de todas las patologías reumatológicas. Ahora, yo sé que leí que las leucemias causan un número aumentado de leucocitos en sangre, pero puede ser la contraparte, que la leucemia que infiltre tanto las médulas hematopoieticas que hagan disminuir muy, muy fuertemente el número de células buenas, y las células malignas o los blastos o las células neoplásicas predominen en ese infiltrado, que ya no hay un aumento de células normales y se queden predominando la malignidad. Y en las biometrías hemáticas se puede ver de esta manera, en donde está la leucopenia, pero ya sé que hay un parámetro de linfocitosis, neutrofilia, eosinofilia o basofilia, algo bien, así bien marcado, específico. Significa que está proliferando mucho ese parámetro, pero las demás están quedando abajo o muy anuladas. Sí están también los que sean las anemias aplásicas, que prácticamente solamente son mediadas por medicamentos o también por herencia. La médula ósea o la médula hematopoietica no crea ningún tipo de origen celular sanguíneo, y por ende dando las leucopenias. Y tal vez se acompañan de las anemias o trombocitopenias. Ya luego se tiene que valorar uno y si en realidad el problema es origen de la médula ósea. Otra causa genética o hereditaria serían los síndromes de inmunodeficiencia. Son bastantes,
Y principalmente hablo aquí de los que son relacionados cuando afectan el número de producción de células blancas. Porque en el completo metabolismo de la respuesta inmune, pues claro que hay demasiadas partes que se tienen que abarcar, desde la parte tumoral, celular, el complemento, pero aquí nos enfocamos principalmente en la afectación del número, o sea, por qué el número está tan disminuido. Ahora sí, siguiente vamos a hablar acerca de los granulocitos, o sea, las células blancas que tienen gránulos en su citoplasma, empezando con los neutrófilos o los polimorfos nucleares. Son las células blancas que tienen mayor predominio en lo que sería en la sangre. Estos se dividen en lo que serían los segmentados, que son los maduros, y las células en banda, que son las inmaduras. Y bueno, el porcentaje que lleva de los leucos de los segmentados va entre el 54 y el 62%. Y en el caso de las células en banda, del total son entre 3 al 5%. Ahora, ¿qué podría aumentar estas células blancas en sangre? Lo que se conoce como la neutrofilia. Empezando con las infecciones, especialmente infecciones piogénicas. ¿Y por qué piogénicas? Son las que producen pus o causan demasiado contenido purulento. Para mencionar algunos están el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Continuando las causas, en el caso cuando están los esteroides o aminas o catecolaminas, ya sea exógena o endógena, esto va a causar lo que se llama la demarginación. Que, si ustedes recuerdan, los neutrófilos usan los receptores de prostaglandinas para poder migrar, y eso es como la diapedesis. Pero en estos casos, cuando están aumentadas estas dos condiciones, se van a liberar de ese receptor, que tienen aquí el polimorfo anclado con el el endotelio, y se libera en la sangre, dando por ende un supuesto aumento de los polimorfos nucleares. La toma de muestra pues, va a salir con la neutrofilia. Y recuerda, eso se llama como demarginación. Siguiente está cualquier caso de estado inflamatorio sistémico o global, ya sea porque hay una respuesta que tenga una afectación de cabeza a pies del paciente o que tenga una afectación localizada, pero el cuerpo responde de manera sistémica para poder combatirlo. Y bueno, en el caso están los que son las quemaduras, especialmente las que son ya consideradas de segundo grado para arriba y que abarcan demasiada superficie corporal. Siguiente están lo que son las cirugías, ya que obviamente uno está cortando y está abriendo y eliminando lo que sería la integridad de la piel, entrando a cavidades y a partes del cuerpo que son profundas y estériles. El cuerpo empieza a causar diapedesis, que esto empieza a hacer migración de las células blancas para poder proteger y evitar infecciones. Y por supuesto que uno está cortando y esto causa inflamación, respuesta de escape y huida, aumentando cortisol y las catecolaminas. Otro caso serían los infartos de agudo miocardio, que bueno, ya que el tejido del músculo del miocardio se hace necrótico, esto causa un proceso inflamatorio. Que de hecho, si uno no considera bien el tiempo de ventana que tenemos desde que fue el inicio y el fin del infarto, si uno toma la consideración de hacer la revascularización de la coronaria, que se tapó e infartó ese músculo, el sistema inmune va a entrar por ahí, produciendo una inflamación peor e inclusive empeorando y causando probabilidad de muerte del paciente porque empiezan a destruir más de lo que ya está afectado de ese miocardio. Otra causa aquí sería también lo que serán las convulsiones, especialmente las generalizadas, y las más clásicas que son las tónico-clónicas. Otra causa de la atrofia también son los pacientes que tienen la asplenia, ya sea que se hizo la esplenectomía, sufrieron alguna hemorragia del vaso por algún trauma o por una infección de virus del Epstein-Barr que se complicó y causó la destrucción del vaso. Y por supuesto mencionar acerca de los procedimientos mieloproliferativos y neoplásicos, que serían las leucemias. En este caso de los neutrófilos hablamos de las que son de origen mieloide, porque recuerden que los granulocitos no son de origen linfoide, sino del mieloide. Ahora viendo la contraparte, lo que sería la neutropenia o disminución de estas células, se divide en grados, especialmente el contracelular, y esto es muy fácil de recordar porque va de 500 a 500. La leve va de 1000 a 1500 células por milímetro cúbico, la moderada va de 500 a 1000 y la severa es menor a 500 células por milímetro cúbico.
Y bueno, ¿cuáles son sus causas? Igual en el caso de lo que sería la leucopenia o la disminución total de leucos, también pacientes que sufrieron radioterapia o el uso de quimioterapias. Hay un medicamento en especial que lo preguntan constantemente y de hecho es una complicación considerada como urgencia en el ámbito de la psiquiatría. Es un antipsicótico atípico que se llama la clozapina. Este medicamento causa agranulocitosis, o sea, disminuye todos los granulocitos hasta el suelo. Y esto pone al paciente propenso a infecciones que se ven como las biogénicas en especial, y el paciente puede fallecer con rapidez y se puede considerar como una urgencia o emergencia. Entonces, cuando tengan un paciente que tenga trastorno bipolar, esquizofrénico, cualquier trastorno psicótico y está tomando clozapina, hay que hacerle estudios de biometría hemática. Si mal no recuerdo, las guías comentan que son cada mes de rutinario. Pero cuando se empieza el medicamento, hay que hacerlo semanalmente para ver cómo el medicamento se está comportando en el cuerpo del paciente. Y por supuesto, otra causa aquí de neutropenia serían las anemias aplásicas. Un síndrome de inmunodeficiencia aquí, en este caso de los neutrófilos, es el síndrome de Cosman, que por criterio es un menor a 200 células por mililitro cúbico, pero como conteo absoluto de neutrófilos. También están las enfermedades autoinmunitarias. En este caso que dan neutropenia está lo que serían, que son mencionadas como el lupus, la enfermedad de Crohn y la granulomatosis con poliangitis, que es una vasculitis. Y por último, como causa de neutropenia serían las infecciones virales, que están la del virus de la Epstein-Barr y las hepatitis, especialmente la hepatitis B y la hepatitis C. Siguiente está lo que serían los eosinófilos. Y bueno, ellos abarcan un total del 1 al 3% de todos los leucos. Si está arriba del 3% es eosinofilia y si está menor al 1% se considera eosinopenia. Y bueno, en el caso de cuando hay aumento de esas células, existe una neumotenia que se llama china. La C abarca lo que serían las enfermedades de colágeno, especialmente las que son las vasculitis. Y está lo que sería la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Después están también las infecciones parasitarias, pero especialmente las que son por helmintos o gusanos. Para dar los ejemplos está lo que es la Ascaris lumbricoide, Trichuris trichiura y también lo que sería el Enterobius vermicularis. Ahora existe un síndrome que se conoce como el síndrome de hiper IgE. Si ustedes recuerdan, cuando hay eosinofilia o aumento de actividad de estas células, ellas son las que producen la inmunoglobulina IgE. Entonces, por eso cuando existe aumento de esta inmunoglobulina, usualmente está acompañado, sino con la mayor frecuencia, de lo que sería la eosinofilia. Ahora, de la neumotenia china está lo que es la N, y eso es las neoplasias, especialmente los que son la enfermedad de Hodgkin, y hay algunos, pero no todos, que causan también eosinofilia de los linfomas no Hodgkin. Lo pondré como LNH para abreviarlo. Y por supuesto, como el caso de las células blancas, están también las leucemias. Y recuerda que también estas son de origen mieloide y se ven especialmente en lo que son las leucemias mieloides crónicas. Y por supuesto, de lo más simple y posiblemente más frecuente de eosinofilia serían las alergias, ya sea que el paciente tenga asma o dermatitis. Existe un síndrome endocrinológico que de hecho se conoce como la enfermedad de Addison o como la insuficiencia suprarrenal primaria, que los laboratorios han demostrado que se encuentra en eosinofilia en pacientes con esta enfermedad. Y también está lo que sería la nefritis intersticial aguda, que de hecho es parte de una triada, la eosinofilia, además de lo que sería el rash, morbilliforme y fiebre. Otra causa sería el síndrome de Löfven. Este síndrome abarca ya sea por una reacción alérgica a medicamentos o por una infección usualmente parasitaria que hagan que los eosinófilos empiecen a acumular el parénquima pulmonar. Y por último, las infecciones por Aspergillus también pueden causar aumento de estas células. En el caso de las eosinopenias, las infecciones por la salmonela o especialmente sistémica, que es la fiebre tifoidea o paratifoidea, van a causar esta disminución de estas células en sangre.
Al igual que esas infecciones, también la sepsis, tal cual, va a causar la eosinopenia. Probablemente sea por el caso que, como hay un aumento de polimorfos nucleares o neutrofilia, que empiezan a diluir estas células en las muestras sanguíneas. Ahora, el uso de glucocorticoides, ya sea de manera aguda o crónica, van a causar un secuestro y una apoptosis de lo que serían los eosinófilos, causando la eosinopenia. Y por supuesto, puede ser ya sea endógeno o exógeno de sus corticoides o cortisol que causan este problema. Y bueno, recuerden también el síndrome de Cushing, también es causa tal cual de esta eosinopenia. Y bueno, como estoy hablando de la cortisona o de cortisol endógeno, también el mismo estrés, de ya sea físico, emocional, un estrés fuerte, especialmente crónicos, van a causar esto porque da la liberación de cortisol en sangre. Y eventualmente puede dar también el síndrome de Cushing. Prácticamente es la vía metabólica del cortisol que causa este problema. Por último, de los granulocitos está lo que son los basófilos. Ahora bien, estas células la verdad son las que son de menor número en lo que sería en el total de leucos. La bibliografía comenta que puede desde el 0 al 0.75% del número total. Y bueno, de lo que sería aumento de estas células blancas en sangre, lo que se conoce como la basofilia, están los padecimientos de alergia que usualmente se acompañan con la eosinofilia. Ahora bien, en dado caso que el paciente no tenga alergia y están muy aumentadas, hay que pensar en un proceso neoplásico mieloproliferativo maligno, especialmente lo que son las leucemias mieloides crónicas. Y en el caso que hubiera disminución de esas células o lo que se ve como la vasopenia, la realidad es que es difícilmente lograr calcularla o identificarla si estas células están disminuidas en número, ya que su número es tan bajo que del total es algo muy insignificante que no se va a notar. Ahora bien, empezando con las células mononucleares, están lo que son los linfocitos, que de hecho en base al total de leucos son la segunda serie o tipo de células que abarcan la gran parte de lo que sería el total. Estos van entre el 25 y al 33-34% del total de leucos. Ahora bien, ¿qué puede causar la linfocitosis o el aumento de estas células? Primero están lo que serían las infecciones agudas virales. En este caso puede ser la rubiola, mononucleosis, polivirus Epstein-Barr, paperas o cualquier tipo, por ejemplo, coronavirus, bronquiolitis y entre otras. También su aumento está relacionado con lo que sería en las enfermedades infecciosas crónicas. En este caso está la tuberculosis, sífilis y la toxoplasmosis. Otra causa de su aumento obviamente van a ser las leucemias, especialmente las que son relacionadas con la leucemia linfocítica crónica o la leucemia linfoblástica aguda. Y bueno, su contraparte sería lo que la linfopenia. Está el tema de las inmunodeficiencias. El primero creo que se pone en la mente sería el VIH-Sida, que por supuesto hace una disminución específicamente de las células T helpers o los CD4. El tema de los síndromes de inmunodeficiencia está, por ejemplo, el de Wiskott-Aldrich y también el síndrome de DiGeorge, que recuerden que es la deficiencia o atrofia de lo que sería el timo. Y bueno, también el uso de quimioterapias que causen las anemias aplásicas o pongan al paciente en inmunosupresión o sean citotóxicos, y también los glucocorticoides o cortisona. Al igual que los eosinófilos, también causa secuestro y apoptosis de los linfocitos. En el caso de las enfermedades exantemáticas, ha habido casos en donde en vez de causar la linfocitosis, causan la linfopenia o leucopenia. En ese caso está, por ejemplo, el sarampión, roceola y lo que sería parvovirus. Hace un momento hablé de las infecciones crónicas como tuberculosis, siempre y cuando sean pulmonares especialmente. Porque ya cuando hablamos de tuberculosis miliar, o sea que ya se ha diseminado a otros órganos fuera del parénquima pulmonar, pueden causar lo que sería la linfopenia. Y por supuesto, enfermedades autoinmunitarias o reumatológicas pueden causar también la linfopenia, lupus, Sjögren y artritis reumatoide. Y por último, en el caso de los linfocitos, está el tema que puede ser que se eleven o se disminuyan.
Y eso es en las condiciones o padecimientos de los linfomas, ya sea Hodgkin o no Hodgkin. Y ya como última célula del sistema inmune, el parámetro de la biometría sería la siguiente célula mononuclear que se conoce como los monocitos. Del porcentaje del total de leucos abarcan entre el 3 al 7%. Y bueno, ¿qué puede causar aumento de estas células? En el caso de la monocitosis, al igual que la linfocitosis, también aumenta en lo que sean las enfermedades crónicas infecciosas, tuberculosis, sífilis, pero también, por ejemplo, la brucelosis y la rickettsiosis. Yo sé que mencioné ahorita toxoplasmosis como una enfermedad de efecto crónica, claro que sí lo es, pero en el caso de la monocitosis la clasifican como infecciones de protozoarios, por ejemplo, la malaria y toxoplasmosis tal cual. Claro que hay muchos protozoarios, pero menciono los más característicos y los más ejemplares. Y recuerda que la malaria es causada por los Plasmodium. Y por supuesto, en el caso de la malignidad, la leucemia mieloide crónica y enfermedades Hodgkin pueden aumentar lo que sería este tipo de células. Aunque existe también la variante de la leucemia mieloide aguda, que el monocito viene del linaje mieloide, que puede dar la leucemia mieloide aguda monocítica. En la contraparte de lo que serían los linfos, en el caso de los monocitos se aumentan en padecimientos reumatológicos. Y bueno, vamos a ver lo que puede causar la monocitopenia o disminución de estas células. También el miedo VIH-Sida lo puede disminuir e infecciones por virus del Epstein-Barr. Medicamentos que causan anemia plástica como las quimioterapias también. Y al igual que las últimas dos que mencioné acerca de la eosinofilia y linfocitos que causan apoptosis, también ellos son afectados por los glucocorticoides y causan la disminución de células en sangre. También las anemias aplásicas pueden disminuir, obviamente, lo que serían los linajes mieloides y linfoides, causando la monocitopenia. Hay una leucemia que causa disminución que se conoce con la leucemia peludita, que por hallazgos de morfología parece que tiene unas inclusiones citoplasmáticas o de membrana que parece que tienen vellosidades. Y también la leucemia mieloide aguda. Yo sé que mencioné acerca de que la puede aumentar, pero esa es la variante de monocítica, porque existen otras 6 que se pueden considerar como leucemia mieloide aguda y puede disminuir los monocitos. Ahora voy a mencionar acerca de los macrófagos y en base a hacia dónde se migran, porque recordar que el origen de estas células son los monocitos, que al momento que entran en un tejido se convierten en ese macrófago. Y empezando con el caso del sistema nervioso central y neuroespinal, son las microglías. En el caso del tejido conectivo, son los histocitos. En parénquima hepático son las células de Kupffer. En parénquima renal son las células intraglobulares mesangiales. Y en el parénquima óseo son los osteoclastos. Y recordad que estos son orígenes de los monocitos. Recordad que el monocito es sanguíneo. Ok. Ahora, algo que tienen que saber acerca es el conteo absoluto de neutrófilos, que es una fórmula muy simple, y es el total de células blancas, y vamos a multiplicar por la suma de polimorfonucleares más las bandas o células neutrofílicas inmaduras, dividido entre 100. El rango de esto va entre los 1500 a 8000 células, aunque hay veces que consideran que a partir de los arriba de 7700 se considera neutrofilia. Va a depender de la bibliografía. Pondré aquí el hecho de que si está en 7700 se puede considerar ya como neutrofilia o aumento de polimorfonucleares en sangre. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la morfología de las más frecuentes y las más significativas también de las células blancas, empezando con el tema de los neutrófilos. Recuerda que su apariencia normal son células con gránulos, pues son granulocitos, y además el neutrófilo se le considera como polimorfonuclear porque tiene múltiples lóbulos nucleares. Y el número total de lóbulos nucleares va entre 3 y a veces hasta 4 se puede considerar normal, pero ya cuando se arriba de 4 se considera anormal. El siguiente ejemplo son las células inmaduras de los neutrófilos, que se conocen como las células en banda. La razón de por qué se conocen así, bueno, si ven su núcleo, hacen esto, hacen una banda. Con un ejemplo simple, así lo puedo visualizar, son los neutrófilos en banda, células inmaduras, que están a un paso más de considerarse polimorfonucleares.
Ahora, los neutrófilos también pueden tener lo que sería la granulación tóxica, que es cuando los gránulos se ponen azurofílicos, muy oscuros, que tienen propiedades anormales de tinción, y esas se ven principalmente en enfermedades sistémicas tóxicas. Y aquí también dibujé lo que son los cuerpos de Dole. Estos se localizan principalmente en la periferia del citoplasma, y estos se representan cuando hay infecciones, o cuando son acompañados con desviación de la izquierda, granulación tóxica y vacuolas citoplasmáticas. Es muy sensible a la presencia de infección o enfermedad inflamatoria sistémica. Siguiente están los neutrófilos con aumento de lóbulos. Y en este caso, el primero acá arriba, se comenta que tiene una apariencia de tipo de uva. La bibliografía comenta que este hallazgo de neutrófilos en linforetes de sangre es cuando los pacientes están sufriendo un golpe de calor. El otro ejemplo, bueno, son los neutrófilos hipersegmentados, que tienen arriba de 4 lóbulos nucleares. Y obviamente aquí está por el tema de la deficiencia de vitamina B6 y B12. También que estén considerados en lo que serían los síndromes mielodisplásicos. La bibliografía también actualizada comenta que las anemias ferropénicas también pueden tener hallazgo de neutrófilos hipersegmentados, pero también hay que valorar esa biometría hemática y los niveles o el perfil de hierro para saber si en realidad tiene esa anemia ferropénica. Este hallazgo de las ferropénicas es raro y es lo menos frecuente de todas. Ahora, la contraparte de lo que sería la disminución de lóbulos, esto se puede ver por un desorden hereditario como la anomalía de Pelger-Wett. O también que se puede encontrar, aparte del hipersegmentado, también en el síndrome mielodisplásico se pueden hallar estos hallazgos morfológicos. A diferencia de una célula en banda, es que la unión entre los dos lóbulos es sumamente pequeña, que parece que con la morfología total nuclear parecen unas pinzas. Y además hay una disminución en el número de gránulos. El último ejemplo aquí de los neutrófilos está el tema de cuando tienen granulaciones citoplasmáticas gigantes y además también tienen lo que sería una aberración nuclear. Y si el paciente es pediátrico y tiene infecciones recurrentes, es sugestivo y podemos pensar en lo que sería el síndrome de Chedia-Kihashi. Siguiente van a ser los eosinófilos. Recuerden, como dice su nombre, dice eosinófilos, esto de citoplasma se pinta eosinofílico. O sea, tiene un rojo o color naranja brillante en lo que sería en el microscopio. Y que también tienen lo que sería un núcleo bilobulado. El otro ejemplo son los basófilos. Y estos son característicos porque sus gránulos son tan abundantes, tan grandes, que no se logra apreciar muy bien lo que sería el núcleo. En el caso de los linfocitos, en estas células predomina lo que sería el núcleo. Su relación núcleo-citoplasma es con predominio nuclear, que es citoplasmático en comparación de las células de granulocitos. Aunque la bibliografía comenta que existe una variante de linfocitos normales que se conocen como linfocitos gigantes o largos, y esto abarcan entre un 10 y el 15% del total de las células monoclonales en sangre, y se caracterizan por ser más el doble del tamaño de las células rojas, tienen abundante citoplasma, un núcleo que va desde redondo hasta ovalado, y también una cantidad de gránulos citoplasmáticos azurofílicos en pequeña cantidad. Y este ejemplo va a ser el tema de los linfocitos atípicos. Y esto se ve principalmente en lo que sería la infección por el virus del Epstein-Barr en la mononucleosis. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué le dicen mononucleosis? Bueno, porque estos linfocitos agarran la apariencia de un monocito, ya que el monocito tiene su núcleo como si fuera una apariencia de un pequeño embrión o bebé dentro de lo que sería la célula del citoplasma. Como último hallazgo morfológico de las células de la sangre blancas serían los monocitos. Estos tienen un núcleo, digamos, como comenté, como tipo de embrión, pero que estuviera, digamos, dobladito. Siendo esta figura,
tiene un citoplasma de color gris azul y también tiene una presencia de vacuolas citoplasmáticas. Bueno, ojalá me haya explicado claramente. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y consideren suscribirse. Hasta la próxima.